Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Jorge Alejandro, su servidor, aquí con mi compañero Alan Ramón. Nosotros el día de hoy les vamos a compartir un poquito de la información de la historia, fundamentos y arquitectura de Internet y la web. Lo vamos a hacer un poquito de manera con ejemplos de la vida real, sin meternos tanto de lleno para que todo el mundo tenga un poquito de, pues, lo pudiera entender sin que tengan que escribir códigos, así algo muy explicativo. Así que, compañero, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con el índice sobre lo que vamos a hablar, que va a ser lo primero, va a ser la era militar, cuando se inició lo que es la Internet y la web. Luego vamos a ver el nacimiento del lenguaje de Internet, la década de los 90, boom de la web, web 2.0, la era de la interacción, arquitectura de la web, frontend y backend, el futuro de la web 3.0 y 4.0 y el futuro. Roles profesionales y conclusión. Bueno, empecemos. La era militar. Cada vez que damos un clic en el enlace, abrimos una app. Ocurre un proceso increíble, complejo en milisegundos. Pero para entenderlo tenemos que viajar más de 60 años atrás, en el contexto de la Guerra Fría. claro que sí, en Estados Unidos buscaban una red de comunicación descentralizada que no pudiera ser destruida fácilmente en caso de ataque. Aquí aparece uno de los creadores, JCR Licker, quien propuso una red global de computadoras interconectadas llamada la Red Galáctica. Esa idea fue desarrollada por ARPA, que en 1969 creó ARPANET. La revolucionó Aquí fue el uso de conmutación por paquetes. Bueno, en lugar de usar una sola línea telefónica dedicada como llamadas antiguas, los mensajes se fragmentaban en pequeñas partes llamadas paquetes. Estos viajaban por rutas diferentes y resamblaban al llegar. Esto garantizó la descentralización y resiliencia de la red. Vamos a pasar con el nacimiento del lenguaje de Internet. En los años 70 necesitábamos un idioma común para las computadoras de distintas marcas. Hablarán entre sí. Aquí entra Vinton Cerf y Robert Kant. Claro que sí, ellos desarrollaron un protocolo muy utilizado en el día a día. Se llama protocolo TCP/IP, que es más que nada Transmission Control Protocol, el TCP, y el IP significa Internet Protocol, que se estandarizó en 1982, que es lo que el día de hoy son las páginas web. Así se comunica un dispositivo que quiera acceder a alguna página web. Y digamos, para tener un ejemplo, es sencillamente yo quiero acceder a, no sé, por ejemplo, Coca-Cola. Se me asigna un número para poder yo acceder. Y yo, para no poner ese código todas las veces que entramos a internet, eh, lo que se llama un DNS, este, ponemos nada más Coca-Cola y ya solito va a poner de manera en el backend toda la información en 192, bueno, el IP y el TCP, ¿verdad? Así que nada. Sí, compañero. Pues, así como lo explica mi compañero, en lugar de recortar números largos, que es la dirección IP, el DNS traduce los nombres como google.com a números que las máquinas entienden. Esto es la agente de contactos de tu celular. Pasemos a la década de los 90, el boom de la web. Claro que sí, pero todo eso era internet, puro texto, comando y pues, cuando llegaron las páginas web. Eso fue gracias a Tim Berners-Lee en 1989. Él creó el World Wide Web, WWW.
el primer navegador y el primer servidor web. Berners-Lee nos dio tres pilares: URL, la dirección única; HTTP, el protocolo para transferir la página; y HTML, el lenguaje para construirlas. Y precisamente en los años 90 fue el auge comercial. En 1994 nace el Netscape, el primer navegador masivo, y en el 95 aparecen gigantes como Amazon, eBay, cambiando el comercio y a su vez la forma en la que vemos en día de hoy las páginas, la forma visual, ¿verdad? Sí, compañero. Ahora empecemos con la web 2.0, la era de la interacción. A mediados de los 2000, la web cambió de nuevo. Pasamos de la web 1.0 a la web 2.0. La web se volvió participativa. El usuario ya no solo consume información, también la crea a sí mismo. Claro que sí, tenemos ejemplos claros como por ejemplo, las redes sociales, un ejemplo muy claro en Facebook en 2004 y luego YouTube en 2005. Y la arquitectura técnica tuvo que evolucionar para manejar millones de usuarios subiendo videos, fotos simultáneamente, todos los archivos multimedia, ¿verdad? Con esto ya podemos entender un poco mejor y vamos a pasar a la arquitectura, web, frontend y backend. Ahora hablamos de cómo construyen las aplicaciones hoy en día. La arquitectura se divide en dos mundos. El frontend es el lado del cliente. Es todo lo que interactúas con el navegador, colores, botones, animaciones, etcétera. Construido con HTML, CSS y JavaScript. Y el backend es el lado del servidor, es el motor oculto, como lo comentábamos anteriormente. Es el backend, se puede dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, es el IP, son todos las líneas de código, las líneas de comando, sabes, todo el código binario, todo lo que procesa un servidor, ceros y unos, ¿verdad? En este caso. Entonces, esa es la parte de que se encarga, o no, ese es el backend conocido, ¿verdad? Sí, compañero. Todo esto funciona a través de un modelo cliente-servidor. Tu navegador, que es el cliente, hace una petición o request al servidor. El servidor procesa tu información y devuelve la respuesta o response. El futuro web 3.0 y 4.0 y el futuro de la web. Estamos viviendo la transición de la web 3.0 o llamada web semántica. Aquí podemos ver las máquinas comienzan a comprender el significado de la información, no solo a mostrarla potenciado por la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, compañero. Y ya se habla que la web 4.0 y 5.0 integrado el LOT, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial emocional y experiencias inmersivas en 3D. La web ya no es solo información, es un ecosistema, inteligencia y ubicuo que ayudará a generaciones futuras a comprender mejor el lenguaje de programación. Claro que sí, seguimos con roles profesionales y una conclusión de nuestra parte, ¿verdad? Detrás de cada aplicación existe un equipo especializado, diseñadores de IU y UX, que significa User Interface y UX Experience, que es la experiencia es, en este caso, por ejemplo, lo comentaba un profesor, es todo lo que trata de hacer un equipo para que no dejemos de consumir ya sea una aplicación, un videojuego, ¿verdad? Y el IU, el visual, en este caso es todo lo que podemos ver que es un equipo que se encarga de desarrollar, por ejemplo, cuando haces una página web, el style SS, ¿no? Que es todo el apartado de que se tenga que ver bonito, que se tenga que ver fácil de entender, toda la información que sea de manera ordenada, ¿verdad? Entonces, desarrolladores frontend y desarrolladores backend y los full stacks que dominan ambos mundos. El full stack es el todo. Tiene que aprender el frontend, tiene que aprender el backend, tiene que ser una persona que se encarga totalmente del apartado de programación, también del
experiencia del usuario, ¿verdad? Sí, compañero. Bueno, una explicación rápida. El Internet, como lo mencionamos al principio, nació como un proyecto militar, evolucionó con herramientas científicas y es el sistema nervioso del mundo digital. Entender su historia y arquitectura es entender cómo funciona nuestra sociedad actualmente sobre las computadoras, la inteligencia artificial, que es lo que hoy en futuro es lo que más, ¿cómo se dice? Más se está desarrollando y todo eso. Bueno, de mi parte ha sido todo, compañero. No sé si No, yo también de mi parte, gracias por acompañarnos en este breve recorrido de lo que ha sido la Internet desde sus inicios hasta lo que vemos el día de hoy. Así que, pues, hasta la próxima. para la próxima. Cualquier duda, Aquí mándenos andamos. mensajes y se los resolvemos. Chao.